la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. En la lista, en la quinteta, se encuentra una sonorense, una cananense, Guadalupe Tadei Zavala, que dirigió el Instituto Estatal Electoral de Sonora y actualmente es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia. Y el nombre de Guadalupe Tadei ha estado en la polémica los últimos días, no únicamente en el estado de Sonora, sino también a nivel nacional, porque de acuerdo con Maite Azuela, que tuvo un voto particular en contra de Guadalupe Tadei, y de algunos analistas a nivel nacional, tendría conflicto de interés por apellidarse Tadei. Y con nosotros para analizar el caso de Guadalupe Tadei están esta mañana la comunicadora, mercadóloga e integrante de Wikimedia, Wendy Avilés. Wendy, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días. Que ha tratado el tema a través de sus redes. Edgardo Carrillo, comunicador, que también ha tratado el tema Tadei en sus redes. Edgardo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos. Gracias por estar con nosotros. Wendy, ¿por qué la polémica alrededor de Guadalupe Tadei? Pues mira, antes que nada agradecerte el espacio. Realmente ayer que leíste el perfil que subí a Wikipedia con la trayectoria de Guadalupe Tadei, me pareció muy importante que se diera a conocer qué hay detrás de una funcionaria pública que ha tenido bastantes años en el trabajo electoral. Entonces, ¿qué hay detrás o por qué está la polémica? Es la parte que a mí me gustaría también que me respondiera Maite Azuela, porque si ella está en un comité técnico, me imagino que tiene posibilidades o acceso para analizar a profundidad lo que son las actividades realizadas por las personas que están entrevistando. Entonces, a mí me parece que señalar el perfil de Guadalupe Tadei por un tema de parentesco es algo que es injusto y además que borra una trayectoria de muchísimos años con un trabajo que realmente está a la vista de todas las personas. Es pro Morena, es lo que le han dicho a nivel nacional a Guadalupe Tadei. Pues mira, le han dicho muchísimas cosas. Yo estoy aquí básicamente porque me parece muy injusto que a las personas, que a las mujeres se les borre toda su capacidad. Sí. Sí, yo trabajé en el Instituto Estatal Electoral, ingreso en el 2014. Entonces, en ese tiempo, Juan Carlos, a ella se le señalaba también con otras, o sea, ha tenido cada que hay elecciones algún tipo de camiseta de un color. Sí. Entonces, de que se le ha señalado de todas. Yo tengo perfectamente claro en mi memoria todos los sí. Distintas etapas. Edgardo, ¿tiene conflicto de interés por apellidarse Tadei, Guadalupe Tadei? No tiene un conflicto de interés ahorita. Sí, el punto es, podría tenerlo. Sí. ¿Por qué lo de los apellidos? Bueno, para empezar, de entrada, no se le quita reconocerle los 29 años de experiencia que tiene en la materia electoral y el trabajo bueno que ha hecho, por supuesto, en todo esto. Dice ahorita Wendy, en diferentes etapas se le ha ligado a un diferente color. Pues sí, es el riesgo, vamos a decirlo así, que corre todo el que quiere estar dentro del servicio público y más en ese tipo de posiciones. En cuanto a lo que me dices, si hay conflicto de interés, por supuesto que no. Lo que hay es demasiada cercanía al poder, ¿sí? Entonces te lo planteo de esta manera. El voto de Maite Azuela primero, curiosamente, sale no de una pregunta que ella hizo en la entrevista. Si vieron la entrevista, quien preguntó por la cercanía familiar con muchos miembros de Morena fue, ¿cómo se llama? Enrique, se me va el nombre de... ¿Galván Ochoa? Galván Ochoa. Sí, Galván Ochoa. Que fue uno de los 3 representantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Entonces, ligado siempre o con simpatías hacia Morena precisamente. Entonces, estamos hablando de que un morenista, vamos a ponerlo, fue quien preguntó a la licenciada Tadei sobre sus vínculos familiares y partidistas en este caso, ¿no? Entonces, a él mismo le llamó la atención. No sé si Maite Azuela lo traía ya en la cabeza ese punto, pero no fue ella quien lo preguntó. Punto 1. Entonces, llama la atención, por supuesto. 2,
Entre 5 que están en la quinteta, obviamente, para la presidencia del INE, 4, te digo, están relacionados con Morena, y a 4 les señalan parentescos, pero, por ejemplo, a Berta Alcalde le señalan 2, que son la hermana y la mamá, a otra, creo que es Guadalupe Álvarez, que es hija de un senador de Morena, a Circei Bautista, que es esposa de un subsecretario de la SEDATU. Entonces le señalan 2, le señalan 1, pero pues a Guadalupe Tadei hay que señalarle por lo menos 7 de un nivel considerable. Sí. Desde el primo Jorge, que aparte pues es amigo muy viejo del presidente, muy cercano a él, ha apoyado el movimiento desde siempre, y pues ahí vámonos, ¿no? La tía de Celeste, tía de Juan Pablo de Litio MX, Celeste la diputada, tía, no me acuerdo cómo se llama, Carlos, otro hijo de Jorge Tadei, que creo que no está en la función. Jorge Carlos Tadei Arriola. Jorge Carlos está en el área ambiental. Ajá. Mamá de Piñeda es el apellido, que es el director del Centro de Investigaciones Jurídicas parlamentarias. Luis Rogelio Piñeda Tadei, sí. Sí, mamá de ella. Y así nos vamos yendo. Entonces, si te pones a ver por qué no es que estén cuestionando exclusivamente a Guadalupe Tadei, están cuestionando a 4 dentro de la quinteta para la presidencia y a 9 u 11, no me acuerdo, dentro de los 20 que quedaron como finalistas, ¿sí? No es exclusivamente Guadalupe Tadei. Quizá lo que pasa es que llama la atención, te digo, la cantidad de familiares, ya sea consanguíneos o por afinidad, y en esto por afinidad se me viene ahorita, pues también Jorge Tadei es cuñado del secretario de Gobierno del Estado de Sonora, de Álvaro Barcamonte. Sí. Entonces, te digo, la cantidad, yo creo que eso es lo que llama la atención. Muchos Tadei en el gobierno, ¿la pudieran poner en un conflicto futuro? A mí me llama muchísimo la atención, primero que nada decir que yo no conocía a Edgardo, nos conocimos 2 minutos antes de entrar. Estuve revisando sus redes sociales y estuve también haciendo memoria de todos los trabajos que hemos de alguna manera identificado, las personas que más allá de un estudio de un árbol genealógico, me gustaría mucho que se visualizara todo lo que se ha vivido desde el aspecto electoral. Empecemos por el tema de que Guadalupe Tadei Zavala no está en la función electoral de ayer ni de antier, tiene alrededor de más de 25 años en la función electoral. A ella le toca, tiene lo mejor de 2 mundos, la parte del Instituto Nacional Electoral, conocerlo, y también le tocó la convocatoria en el 2014, convocatoria ciudadana, encabezar el tema de los organismos públicos locales electorales. Entonces, esa experiencia es una experiencia valiosísima, y a mí me gustaría, porque yo veo que el señor Edgardo trae de manera muy precisa los datos de los parientes, de los amigos, de los primos, pero él está haciendo una fotografía momentánea de un aspecto que no es del control de Guadalupe Tadei. Si nosotros, yo le pido que así como de manera tan acuciosa está redactando columnas y profundizando en los parentescos, que también haga un análisis puntual de cuando se eligen en el 1 de octubre de 2014 a las 18 personas y a los 18 nuevos consejos, organismos públicos y presidentes y presidentas. Guadalupe Tadei fue nombrada presidenta por el mismo Lorenzo Córdoba, por el mismo Ciro Murayama, y a partir de ahí que haga una relatoría de cuál fue la trayectoria de ella y cuántos presidentes y presidentas fueron removidos, tuvieron controversias en el tema de la cuestión de elecciones judicializadas. La verdad es que Guadalupe Tadei ha demostrado que el trabajo electoral no solamente se compone de un estudio de la materia electoral, sino también de una capacidad y una fortaleza, porque ahorita es muy fácil sentarnos aquí a señalar que es primo, que es hijo, que es tía, y eso realmente, yo respeto la posición de Edgardo, pero me hubiera gustado que él estuviera en las sesiones de Consejo General, que las viera las sesiones y que vea con qué grupos, cómo se trabaja un colegiado y las cosas que ella pudo realizar como actividades y sacar una elección.
Sí. O sea, sacar una elección no es cualquier cosa, y yo creo que venirse aquí a decir y a opinar sobre algo, reducirlo al tema de la cuestión de apellidos, me parece algo sumamente superfluo. Sí, de no apellidarse Tadei, ¿hubiese llegado al Instituto de Transparencia? De no apellidarse Tadei, hubiese quedado en la quinteta, porque el apellido Tadei es muy respetado por el presidente López Obrador. Mira, primero, el apellido. El apellido. Si Sí. tú me dices hubiera, no lo sé. Pues sí. No tengo la menor idea. Pero de que el apellido pesa. Dos, no estamos quitándole a Guadalupe Tadei la capacidad, la habilidad, el conocimiento, la experiencia, todo lo que tú quieras durante esos 29 años. Ahorita nada más como referencia personal de si hubiera seguido o no, yo no fui el primero, por supuesto, pero fui uno de los primeros que detecté a los 8 sonorenses que estaban en la lista para consejeros del INE, consejeras y consejeros, desde que eran 1,100 y tanto que intentaron el registro, los 664 que quedaron, los 530 que pasaron, los 92 creo que estuvieron después del examen. Di seguimiento a las calificaciones, por ejemplo, que tuvieron cada uno de ellos, los tengo muy presentes. Guadalupe Tadei, el promedio de calificación 81, contestó 65 correctas de 80 posibles, luego 77 en el análisis de idoneidad. Entonces le he dado seguimiento perfectamente, como le he dado seguimiento a su trabajo en la cuestión electoral. Nada demerita esa cuestión. Entonces tendrías que leer los 4 o 5 artículos que he escrito y que están publicados y que he puesto también en las redes sociales desde que empezó el proceso hasta el punto en el que estamos, y en cada uno de ellos se ha hecho un reconocimiento de lo que Guadalupe Tadei es, puede y de lo que ha hecho. Entonces yo creo que esa no es la cuestión, pero te doy un ejemplo de si hay conflicto o no conflicto de interés, o de si podría haber. El INAI, del de transparencia, bueno, ya viste que vetaron a 2 de los comisionados y todo esto. Guadalupe Tadei ahorita es presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia. Entonces, los organismos estatales sacan un posicionamiento, un desplegado, vamos a decirlo de esa manera, pidiendo que se nombre a los nuevos comisionados porque el instituto puede entrar en problemas y todo eso. ¿Quién no lo suscribe? El Instituto Sonorense de Transparencia, justo coincidiendo con el proceso por el INE. Entonces, de hecho, también lo escribí, porque platicando con algunos comisionados de otros estados, decían, y parecía la canción, ¿qué le pasa a Lupita? Entonces así titulé el artículo ese. Bueno, pues le pasa que está en un proceso en el que no lo va a echar a perder todo lo que ha logrado por firmar un posicionamiento que molestaría en un momento dado al poder, diciendo no estoy en contra de que hayas vetado a 2 comisionados. Es una suposición mía, una visión mía. Y ¿cuántos institutos de transparencia publicaron ese desplegado? Tengo claro cuántos no. ¿Cuántos 11. No? 11 no. Entre ellos el de Sonora no. El de Sonora no. No suscribieron ese comunicado, ese posicionamiento. Sí, ¿por qué no habrá suscrito Guadalupe Tadei? ¿Se cuidó a las espaldas? Mira, que sería muy legítimo si lo hizo, ¿no? Yo respeto muchísimo la postura de Edgardo. La verdad es que sí leí sus columnas, así como él siguió paso a paso el proceso. Hay muchas personas que lo están siguiendo, y lo más interesante y lo más preocupante aquí es el caso de que el comité técnico, en este caso Maite Azuela, independientemente de que la pregunta haya surgido por la persona que haya surgido, no estén observando la parte vital que es llevar a cabo una tarea electoral. Entonces, el decir que si firmó o no firmó, yo no estoy hablando de suposiciones, el mismo Edgardo habló, esas son suposiciones mías, yo estoy hablando de hechos. La parte de las elecciones, las transiciones de poderes son cosas muy delicadas. Entonces, dejar esto en manos de alguien que no tenga una experiencia probada, de alguien que no haya enfrentado, por ejemplo, me acuerdo, así como mencionaba un ejemplo, en el 2014
2014-2015 el proceso. Había un mecanismo que se llamaba de recolección y de traslado de paquetes. Entonces era cuando el Instituto Nacional y los soples estaban apenas trabajando con el reglamento de elecciones. Guadalupe Tadei, a mí no se me va a olvidar que en la madrugada habla el entonces persona que estaba encabezando el INE, Eduardo Trujillo, y prácticamente le deja como papa caliente la parte esa de la recolección de los paquetes. Entonces ella, de todo el Consejo General, porque yo estaba ahí no me la pueden contar, ella toma una decisión. ¿Para qué? Para salvaguardar el voto de la ciudadanía, y ese voto, recordemos que Sonora es uno de los estados más grandes, venía de diversas partes de la geografía del estado. Entonces, tiene que haber una persona con un conocimiento de campo probado, que sepa las situaciones reales que suceden en la parte electoral y no nada más lo que algún asesora o se diga en las leyes. Es cómo materializar que todo ese entramado legal, jurídico, te conoce las tripas, pues. Lo conoce, y además no ha sido menor las cosas a las que se ha enfrentado, y yo creo que tendría el perfil correcto para poder encabezar en este caso la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Muy bien, vamos a continuar con esta mesa en un par de minutos. Voy a un mensaje de Rayos de Hermosillo. 7 de la mañana con 59 minutos, 7:59 de la mañana. ¿Algún comentario con respecto a lo que decía Wendy en este momento? No, Edgardo. no, nada especial. A ver, sí. si me lo pones así, te diría, la presidencia y la mayoría de las consejerías del INE van a ser de Morena, de eso no hay duda. Y si lo ponemos desde ese punto, nada me daría más gusto que fuera Guadalupe Tadei, la presidenta. Si va a ser de una mujer de Morena, pues que sea Guadalupe Tadei, a quien le reconozco, insisto, su capacidad, su experiencia y todo esto, ¿no? Entre Berta Alcalde y Guadalupe Tadei, pues... Que sea Guadalupe Tadei. Hay más conflicto Berta Alcalde, ¿no? Ya no me pondría en conflicto, me daría gusto. Pero hermana de la secretaria del Trabajo e hija de la ex presidenta del Consejo de Morena, ¿no? Sí, pero yo no lo pondría en la cuestión de conflicto de intereses y todo eso, sino nada más el gusto de que fuera una persona, como dices, con experiencia y capacidad para sacar adelante los procesos electorales, ya sea por el voto directo o por insaculación, que va a ser por suerte, por tómbola. Y lo que sí nos vamos a dar cuenta es hasta dónde ese conflicto puede llegar. Luego, no vamos a tardar mucho. ¿Se van a desistir o no de la controversia constitucional que tiene interpuesta el INE? Y eso es vital, va a ser fundamental, porque van a tener que hacerlo luego, porque acuérdate que la Constitución prohíbe reformas a las leyes electorales antes de 90 días de iniciado el proceso electoral, y en este caso el proceso del 2024, si saco bien las cuentas, va a iniciar en septiembre de este año, del 2023. Entonces, una controversia constitucional, la Corte no la saca en 3 meses. Podrían, incluso si dicen, es que los ministros están a favor o en contra del plan B y el plan C y todo esto, bueno, muy probablemente lo van a guardar ahí para que pasen los meses, llegue septiembre, no se resuelva el fondo del asunto de la controversia y se tenga que utilizar en las próximas elecciones la misma ley que está vigente ahorita. O sea, se acabó el plan B, esa sería una opción. ¿Cuál es la solución? Que el INE se desista de esa controversia constitucional. Entonces, sea quien sea el presidente y los consejeros y consejeras que queden del INE, nos vamos a dar cuenta luego si había o no había conflicto de interés. Muy bien. Con eso. Sí. Conclusión, Wendy Avilés. Bueno, mi conclusión sería invitar a las personas que normalmente realizan este tipo de análisis a que de verdad profundicen en la información y muchas veces puedan incluso acercarse con las personas con las que están escudriñando. Agradecerte el espacio porque me parece muy importante que las capacidades y las trayectorias de las mujeres sean valoradas en estricto sentido por su trabajo.
¿sí? Dejar de lado otro tipo de cosas que muchas veces no dependen de ellas mismas y que por motivos a lo mejor mediáticos, de ciertos impulsos, esto se vuelve la nota se vuelve eso, y a mí me extraña mucho eso de Maite, de no haber ponderado, y si ella se considera en algún punto feminista, haber emitido esa declaración con relación al perfil de Guadalupe Tadei. Entonces la conclusión sería eso, no irnos solamente por lo que gravita alrededor de las mujeres, sino por ellas mismas. Yo creo que aquí la pregunta es, ella aspira de manera legítima a integrar un consejo porque tiene todas las trayectorias, porque si tú, Juan Carlos, en algún momento dado se hubiera concursado una plaza y decides participar, y tú llevas años en esto y sabes que la culminación máxima de una persona que está trabajando en el servicio público electoral sería a lo mejor la integración del órgano máximo, y si tú llegaras a estar ahí por tu capacidad y de repente surge que hay un tema de apellidos, pues eso me parece sumamente injusto, y yo no trasladaría la responsabilidad a Guadalupe Tadei. Esos nombramientos y demás, ella tiene una carrera independiente y aparte que la ha labrado con muchísimo esfuerzo y con mucho conocimiento también y carácter. Muy bien, entonces el viernes vamos a ver si Guadalupe Tadei es la nueva presidenta del INE, ¿no? Ojalá Viernes. que sí. Ojalá que sí. Viernes, ¿no? ¿Es el viernes o si no se... A ver, la votación creo que es se me van, pero miércoles. El día último de marzo, si no se llega a un acuerdo, que probablemente no se va a llegar porque Morena no tiene la mayoría calificada que necesitan, pues va a ser por insaculación, que sería por suerte, por una tómbola. Sí. La tendría que ser la Cámara de Diputados el día último de marzo. Viernes 31 de marzo. Viernes 31. Y si no la hiciera, la haría la Suprema Corte de Justicia el 3 de abril, si 3 de abril. las fechas. Y el ojalá que sí era no que se votara o no se votara, ojalá que sí sea Guadalupe Tadei. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Edgardo Carrillo, gracias, Wendy Avilés. 8 de la mañana con 4 minutos, voy a la información del mundo y continuamos con más noticias.